a pesar de que estamos aquí en una biblioteca en su cáscara, el que se acerca acá a su cáscara es una cáscara antigua, es una biblioteca en todas sus letras. Y es una biblioteca que siempre se presenta a sí misma desafíos de estar actualizada y que esa actualización pueda acompañar a cada uno de los referentes y a cada una de las jurisdicciones. El poder estar en cada provincia y con cada bibliotecario escolar del país. Yo hoy lo que les traigo es un cachito de la biblioteca para contarles un poquito nomás en qué trabajamos, cómo trabajamos, y algunos de los desafíos que nos estamos presentando para este año. Acá lo que ven es una fotografía muy antigua, voy a hacer una pequeña introducción a esto, es una fotografía muy antigua, de fines del siglo XIX, de la sala de lectura de la biblioteca. Esas sillas ahora no están más, las tenemos en la parte museística de la biblioteca, pero es la misma sala, ¿sí? La misma sala con otros muebles. Y como siempre digo cuando veo esta foto, que no la teníamos nosotros acá en la biblioteca, está en el Archivo General de la Nación. Era una biblioteca donde no se podía hablar, pero sí se podía salivar. Ven que tienen las saliveras, una cosa muy, muy simpática de ver en la fotografía. La conformación es casi la misma. Lo único que ese piso que se ve que no es alfombra, es un piso de madera, fue reemplazado por alfombra, pero a partir de esta fotografía, en la recuperación que se hizo del patrimonio en la década del 90, se pudo recuperar el color original tanto de las columnas como de las paredes, y es el color que actualmente se puede apreciar y tiene actualmente la biblioteca en su sala. Es una sala hermosa y es una sala muy solicitada para otras cosas que no son la lectura. Desde wedding planners hasta para ser utilizado como set de filmación. Nosotros lo que tratamos de hacer es encauzar esos pedidos y esas solicitudes hacia las lecturas y tratar de recuperar siempre el sentido que tiene esa sala, que es el sentido de la lectura introspectiva. Un poco el motivo o el leitmotiv que me motivó la invitación es pensar en bibliotecas o sentidos de servicios de bibliotecas que nos sirvan para inspirarnos. Son épocas bastante complejas, sobre todo en nuestro métier, que es el sistema educativo, los niños, niñas, jóvenes del país que forman parte de nuestras aulas y forman parte de nuestras bibliotecas. Nos están presentando desafíos constantes. Y a esos desafíos epocales se sumó la pandemia. Y creo que eso lo que nos está obligando es a poner mucha más imaginación en el trabajo cotidiano y quizás inspirarnos en diferentes, abrevar en inspiración en diferentes lugares que a veces son distintos a la biblioteca y de donde podemos recuperar saberes, experiencias que pueden ayudarnos a encauzar a los caminos de la lectura. Yo voy a empezar con el que para nosotros es nuestro emblemático director. Decimos siempre que lo tenemos ahí presente en el espacio museístico que tiene la biblioteca, que es una recreación de su despacho. Leopoldo Lugones, el gran escritor argentino, fue director de esta biblioteca. Fue director desde 1916 hasta 1938, que fue cuando falleció. Él llega, yo siempre esto lo resalto, él no llega a la biblioteca por ser un escritor o por ser un escritor de renombre.
Él llega a la biblioteca por un compromiso político. Podemos estar de acuerdo o no con ideologías o con el momento político, pero él tenía un compromiso político, había sido un funcionario del Ministerio de Educación, había viajado por casi todo el país haciendo relevamientos, haciendo informes, y es así que llega a la dirección de la biblioteca, por su experiencia en la gestión y por su experiencia dentro del ministerio. Este extracto que les estoy mostrando es de uno de sus escritos sobre esta biblioteca que más me gustan, que es un artículo del Diario de la Nación que publica en 1919 como una nota editorial, y que lo pueden encontrar en ese enlace. Después les voy a pasar a Isabel, le paso una mini bibliografía como para que tengan presentes y puedan ampliar lecturas o puedan ver cosas dentro de nuestra web para ampliar todas las cosas que van a ver y que van a escuchar. En este artículo, él ya 19, ya hacía un par de años que estaba, algunos años que estaba acá en la dirección, lo que hace es una pequeña reseña del trabajo que venía haciendo dentro de la biblioteca. Es pequeña porque el artículo es corto, pero es muy rica, porque nos define cuál era su pensamiento acerca de lo que debía ser una biblioteca. Y además hace una explicación bastante amplia de lo que para él era la biblioteca infantil. Él crea dentro de la biblioteca de maestros la primera sección infantil o colección infantil dentro de una biblioteca importante que hubo en el país. Y era una biblioteca que era muy consultada, donde se traía mucho a los chicos a trabajar dentro de la biblioteca. Por eso me gusta este artículo. Y acá podemos leer. A la sacramental pregunta de cuántos volúmenes contiene la biblioteca de su dirección, suelo contestar parodiando el famoso método. No sé, pero puedo decirles cuántos lectores concurren. Pregunta y respuestas definen así dos conceptos y dos sistemas. El antiguo, que asignaba a las bibliotecas como factor primordial la conservación de libros. Los directores solían llamarse conservadores, precisamente. Y el moderno, que las considera ante todo aulas de estudio libre. Creo que en parte ese espíritu es el que continúa y fue rector de esta biblioteca hasta el día de hoy. Quizás ayornándonos a las épocas y ayornándonos a nuestros nuevos lectores. Y acá quiero introducir un poco en el concepto de esta biblioteca. Esta biblioteca tiene dos grandes esferas, que son las que podemos ver ahí. Por un lado es una biblioteca gubernamental, una biblioteca que es parte de un órgano de gobierno, en este caso es el Ministerio de Educación de la Nación. Así nació, como una biblioteca, primero como un despacho de libros, ahora vamos a ver un poquito, para posteriormente ser una biblioteca. Y una biblioteca especializada, pero como biblioteca gubernamental tiene una función muy importante, que es brindar servicio a los agentes que trabajan dentro de esta institución, del ministerio, y a quienes forman parte del sistema. En este caso son maestras, maestros, profesores, todo el sistema educativo. Esa parte, hay una parte que es la libraria, la propiamente bibliográfica, que es la que cumple la biblioteca, y hay una de información, que tiene que ver con normativa, que tiene que ver con la historia misma de la institución y el registro de las políticas que la institución fue llevando a lo largo del tiempo, que la lleva adelante el centro de documentación. La biblioteca tiene un centro de documentación muy antiguo que tuvo un gran trabajo a partir de la década del 60, donde
se reúne no solamente este tipo de información necesaria para la toma de decisiones, sino además todo lo que esta institución, el Ministerio de Educación, publica a lo largo del tiempo. Tenemos desde el Monitor, que fue una de las primeras publicaciones que hizo el Ministerio, hasta las últimas publicaciones que genera en sus funciones este Ministerio. Esto implica no solamente material librario, ¿sí?, sino también literatura gris o materiales que hacen y que reflejan actividades sustantivas del Ministerio. No es un archivo, ¿sí?, es un centro de documentación. El archivo, hubo en algún momento un archivo dentro del Ministerio, pero en realidad el archivo es un archivo administrativo. Las funciones archivísticas que tiene la biblioteca no están destinadas a ese archivo institucional, ya que en realidad el rector de los archivos a nivel nacional es el Archivo General de la Nación, ¿sí? En todo caso, acá permanecerían los materiales de archivo de oficina o archivo hasta cierto punto, archivo intermedio, y después para su guarda definitiva irían como destino intermedio, el archivo intermedio del Archivo General de la Nación y posteriormente el archivo histórico, cuando se hacen los expurgos y se destinan las series determinadas. Voy a mostrarles primero un poquito del pasado, ¿sí? Hacer un recorrido sobre el pasado de esta biblioteca. Y después les voy a mostrar un poquito también cómo está la biblioteca hoy. La biblioteca, como les dije, nace por un decreto. En ese momento este ministerio era el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Y en 1870, mediante un decreto, el 7779, se forma una especie de despacho de reparto de libros, despacho donde se guardaban algunos libros necesarios para el trabajo cotidiano y desde donde se hacía el reparto de libros hacia el resto de las jurisdicciones o al resto del país. Esa función la tuvo con más o menos éxito y con más o menos orden, lo tuvo hasta 1884, cuando se reglamenta la Ley de Educación Común, la 1420. Esa foto que ven ahí es una foto que ustedes pueden recuperar a través del catálogo de la biblioteca, de un libro de imágenes que se preparó para la Exposición Universal de París. Ahí hay fácilmente unas 60 o 70 fotografías que representan las emblemáticas escuelas Palacio, porque este ministerio fue construido en principio como una escuela, estaba destinado a escuela, la Escuela Petronila Rodríguez, que fue quien cedió el terreno para la construcción, y fue utilizado con diversos fines. Solamente fue escuela durante unos 4 o 5 años, según lo que estamos recuperando, porque en realidad estamos tratando de armar como una historia, y hay algunos documentos que nos dicen, nos afirman esto, y hay otros documentos que en realidad dicen que no llegó a funcionar como escuela, pero hasta ahora hay muchos más documentos que nos afirman que por unos pocos años, 2, 3, 4 años, el edificio funcionó como una escuela de niñas, una escuela graduada de niñas. Este es el frente que da al pasaje Pisurno y donde está la plaza. Y lo que tenemos acá, si ustedes pueden ver hacia la derecha, falta un ala que es el ala donde está el ministerio, propiamente el ministerio, que se construyó posteriormente porque los terrenos fueron adquiridos para poder seguir la construcción y terminarla. Todo el resto era la escuela. Y la biblioteca tiene toda esta ala hasta acá,
y el ala superior, acá arriba, que es la sala que llamamos sala americana, que es la sala de investigadores. La entrada actualmente de la biblioteca es esta que se encuentra de este lado. Esta, entonces, era la biblioteca de la escuela. La biblioteca de la escuela pasó a ser después la Biblioteca Nacional de Maestros. Sobre Alem, sobre este costado, estaba la entrada hacia el museo. Era muy común que en esta época las bibliotecas importantes o las bibliotecas importantes de escuelas grandes tuvieran además un museo escolar que servía o tenía fines pedagógicos. Como les decía, ¿qué es lo que cambia con la Ley de Educación Común? La Ley de Educación Común lo que determina, entre todas las cosas que marcaron una época y nos marcan todavía como sistema a nivel región, a nivel mundial, una de las cosas que creaba era una biblioteca especializada para la actualización permanente de los maestros. Y esa biblioteca fue la Biblioteca Nacional de Maestros. Junto con esta biblioteca especializada, surge también como órgano de difusión del Ministerio y de todas sus actividades y de sus acciones, el monitor de la educación común. El monitor es algo que también les recomiendo que lo naveguen, lo pueden encontrar también dentro de la página web de la biblioteca. Es un insumo súper importante para poder conocer las primeras épocas del sistema educativo, cómo se hacían las inversiones y cómo se pensaba el sistema. Es para los que trabajen en bibliotecas especializadas o bibliotecas que brinden servicios a investigadores, es algo que tienen que recomendar como para poder hacer una aproximación al sistema educativo argentino. Hacia 1888 se hace la apertura de la biblioteca, en el 84 se establece la biblioteca como entidad, con su institucionalidad de biblioteca, y en el 84 recién abre sus puertas. Con esa apertura se hace el primer inventario de libros, que también lo van a encontrar publicado dentro del Monitor de la Educación. No eran muchos, pero eran súper interesantes muchos de ellos y algunos muy antiguos. Eso va a dar pie también, junto con la colección de libros que compró Lugones, que fue comprando Lugones a lo largo de su dirección, fue el germen de lo que es ahora nuestra colección Tesoro, que son los libros más antiguos que tiene la biblioteca. En 1906 es designado director de la Biblioteca Amador Lucero, y lo pongo Amador Lucero porque es uno de los primeros que pone sentido bibliotecológico a la biblioteca. Si bien no estaba tan desarrollada la disciplina en nuestro país, a ver, había lugares de formación, pero no era algo súper difundido. Él se ocupa de informarse y de aplicar las primeras reglas y los primeros métodos bibliotecológicos, entre ellos hacer, por ejemplo, catalogación. Y llegamos al 1914, donde lo tenemos a nuestro director Leopoldo Lugones, quien de alguna manera da un impulso diferente a la biblioteca, habla de la sección infantil, y crea esta idea de biblioteca, o impone esta idea de biblioteca, donde el libro tiene sentido solamente si está en las manos de alguien y si es utilizado por alguien, sean estos niños o sean estos docentes o estudiantes. Él hace dentro de ese artículo, que también van a tener la referencia si lo quieren leer, hace una somera descripción del tipo de usuarios que venían a la biblioteca hacia 1919, y podemos asimilarlo tranquilamente a lo que nos está pasando ahora. La mayoría son estudiantes de diferentes ramas y niveles, y también muchos estudiantes de pedagogía o de disciplinas asociadas a la educación. Y después la otra gran
granito que marcamos dentro de la biblioteca es en 1993, la designación de la señora Graciela Perrone, que fue durante 25 años directora de esta biblioteca, y le dio un ímpetu que para los que comenzamos en esa época dentro de la profesión, un poquito antes, en mi caso, esta biblioteca se había transformado en una biblioteca rectora, de alguna manera, porque cuando queríamos ver lo más nuevo, la última tecnología, yo acá vi las primeras terminales táctiles de OPAC, cuando todavía no existían los catálogos vía internet, y tampoco existían los cajeros automáticos. Acá había unos catálogos para consultar en la puerta de entrada que parecían cajeros automáticos. Era una forma de poder entrar a lo último que se podía ver en cualquier parte del mundo, dentro de bibliotecas. Bien, voy a mostrar, para que no se aburren de escucharme, igual les voy comentando que si quieren, a través de la página web pueden completar unos formularios para solicitar visitas guiadas. Esas visitas guiadas pueden ser presenciales para los que estén visitando Buenos Aires o estén dentro de Buenos Aires, y también se pueden pedir visitas virtuales, que fue algo que se impuso durante pandemia y que todavía está vigente, y la verdad es que es bastante solicitado, sobre todo por las escuelas de bibliotecología o por instituciones donde sus estudiantes tienen que hacer algún tipo de tesis, tesina o informe final de carrera donde trabajen temas de educación. Así que les recomiendo, si quieren también, es una cosa donde pueden dar un servicio a sus lectores, depende en qué biblioteca estén. Esta, sin arrancar, sin comenzar el video, esta es una recreación del despacho de Lugones, que es nuestro espacio museístico dentro de la biblioteca. Bien, es un videito un poquito viejito, viejito, no tanto, pero es muy bonito porque hay un recorrido bastante interesante. Les quiero mostrar una parte de la que no tenemos video institucional hecho, que es la sala colmo, que es esta que ven acá,
que es en realidad la llamamos sala, pero en realidad es un depósito, que es donde tenemos los libros antiguos dedicados a la educación, los manuales de enseñanza de todas las épocas y de todo el mundo, y literatura infanto-juvenil también de todas las épocas. Esa es la sala Colmo, y ese es el tesoro que lo tenemos en ese mueble encerrado, en un espacio donde están todas las condiciones ambientales cuidadas, debido a que son materiales antiguos y necesitan y requieren de un cuidado especial. Acá les vamos a mostrar la sala americana, que es la sala de investigadores, y que se encuentra en ese balcón que se veía esto, que está como una balconada, que está sobre la sala de lectura, es la sala americana. Como les decía, nosotros no tenemos un archivo, pero sí tenemos colecciones personales, colecciones que llegaron y que son legados en vida de algunos educadores, como por ejemplo Tedesco, o en algún caso por familia, como por ejemplo la biblioteca personal de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik, que este año, en el 23 de septiembre, se cumplen 50 años de su fallecimiento, y le estamos dedicando el año a Alejandra. Ahí también hay una colección de cuadernos que donó Silvina Vils, que es nuestra actual secretaria de Educación, cuando ella hace su trabajo de doctorado, utiliza como objeto de estudio el dispositivo cuaderno, y lo que hace es recopilar un montón, son casi más de 100 cuadernos escolares de diferentes épocas, desde la década del 30 hasta la década del 90. Y nos dimos cuenta, ella lo donó a la biblioteca después de terminar su trabajo, y nos dimos cuenta que era algo que era bastante utilizado y bastante demandado para algunos investigadores en particular. Y también es una forma de acercar de otra manera a la comunidad hacia la biblioteca. Y es una colección que estamos acrecentando. Ha venido mucha gente que ha traído cuadernos, y con el cuaderno nos está trayendo también libros antiguos que no tenemos y que pueden formar parte de la colección. Entre otras cosas, por ejemplo, la semana pasada una señora nos trajo 2 o 3 ejemplares de Pepín Cascarón, que fue una revista emblemática antes de las Villiquen, y la verdad que no lo teníamos en colección, y son cosas raras que no se pueden conseguir. Acá les vamos a mostrar cómo esta es una biblioteca, están viendo, hay mucho material antiguo, y tenemos también archivos físicos, archivos en papel, que son fondos personales. Todo eso requiere de un sostenimiento, de un mantenimiento a lo largo del tiempo, así que hay montado dentro de la biblioteca, en el subsuelo, un importante laboratorio de conservación, que también es uno de los primeros y más completos del país en su momento, ¿sí? Ahora la Biblioteca Nacional está desarrollando una infraestructura fabulosa en digitalización.
Bien. Todas estas acciones que forman parte del trabajo de la biblioteca hacia adentro, en un momento se pusieron en juego hacia afuera, y es hacia el sistema federal, que es el otro gran trabajo que hace la biblioteca desde hace mucho tiempo a través de sus redes. Un hito en este trabajo es, a partir de los 90, la descentralización del sistema educativo, donde se transforma en un sistema federal con autonomías provinciales, por lo que fue necesario que estas políticas, que en algún momento eran centralizadas, se hicieran en acuerdo con las jurisdicciones, con cada una de las provincias, y la mejor manera que conocemos los bibliotecarios y los que estamos a cargo de unidades de información siempre es trabajar en red, porque la red es eso, crea sostén a lo largo del tiempo. Y si bien en nuestro país sabemos que las políticas pueden variar a lo largo del tiempo, puede haber más o menos apoyos, más o menos dinero, como estamos acostumbrados, si hay una red fuerte, si hay un entramado fuerte que nos una, esas vicisitudes se pueden ir sorteando. De alguna manera, dentro de este trabajo federal, lo que se marcan y lo que se llevan adelante son estas políticas nacionales en cada una de las unidades de información que conforman el sistema. Yo acá les voy a mostrar algunos logos que probablemente identifiquen los que más tiempo están dentro del sistema y que han trabajan en las redes de la BNM. La red de archivos y museos, el SNIE, que es el que conforma los centros de documentación de cada jurisdicción. Vera, que a Vera lo conocen todos, que es la red de bibliotecas, y la red de bibliotecas pedagógicas. Esas son las grandes redes de la BNM, donde trabajamos todos en conjunto, con el único fin de contribuir, de contribuir desde la especialidad de cada una de estas unidades de información al sistema educativo, dentro de su especificidad, ¿no? Y en función de esto, quiero ampliar un poco más, quizás dos dimensiones, que son las menos conocidas dentro del sistema educativo, no tan conocidas y no tan utilizadas como las bibliotecas, que es la dimensión de los archivos y museos, que de alguna manera y con mucho ímpetu, a pesar de que no estaba desarrollado dentro del país, por ejemplo, la disciplina museística, esta biblioteca comenzó a desarrollar. En cuanto a archivos, el archivo escolar, además de ser el lugar donde se guarda toda la información que produce, información de interés y información aparte administrativa de cada uno de los colegios, a lo largo del tiempo eso se transforma en material histórico. Pero aparte de ser material histórico que recupera o que da cuenta de la identidad de esa escuela, del patrimonio de esa escuela, también tiene una dimensión que es muy importante cuando estamos hablando de entidades públicas como son las escuelas, que es el derecho a la información. Hay documentos que tienen las escuelas, documentos administrativos, que son de guarda permanente, que son documentos que deben guardarse a lo largo del tiempo, porque para la ley argentina son de guarda permanente,
y garantizan a los ciudadanos el derecho a la información pública. Por eso para nosotros es importante el poder sensibilizar y acercar la disciplina archivística a las escuelas, a las unidades educativas. Y por otro lado también tenemos los museos que son más que ese sentido de cosa antigua, ese sentido de guardar o de mostrar cosa antigua. El museo también tiene su función pedagógica. El museo puede guardar cosas antiguas, pero también puede recuperar patrimonio inmaterial, patrimonio cultural e inmaterial de las comunidades, que de alguna manera se pierde si no se recupera así, de esa manera, a través de las escuelas. Muchas veces en muchas regiones del país, muchas veces no, en muchas regiones del país, la escuela sigue siendo ese lugar que mantiene la institucionalidad con una línea continua a lo largo del tiempo, que da sentido de permanencia, que da sentido de más allá y de lo que fue. Y creo que potenciar esa dimensión de los museos, del lugar de encuentro de la comunidad educativa, con su comunidad y con el patrimonio inmaterial y material, es algo que proponemos bucear e indagar, y van a descubrir muchas cosas interesantes para trabajar dentro de sus comunidades. Estos dos programas, estas dos acciones son dos cosas que queremos, con las que vamos a contribuir durante este año, haciendo asistencia hacia las jurisdicciones, preparando materiales de sensibilización, aunando dentro de la red con las jurisdicciones acciones de sensibilización. Vamos a tener una semana de archivos, un día de museos y también el día de las bibliotecas. Y la idea de esto es poder dar a conocer cuáles son esas dimensiones pedagógicas que tienen otros espacios y de la importancia que tiene de recuperarlos y de trabajar con ellos. Todos los años hacemos una planificación federal desde el Ministerio. Este año la planificación tuvo 10 ejes, dentro de esos 10 ejes, 3 estuvieron dedicados a archivos y museos, y uno de los que nosotros más apuesta estamos haciendo, preparando material, salir próximamente, yo creo que a mediados de este mes van a salir los primeros, tiene que ver con la alfabetización informacional, que es algo que los bibliotecarios conocemos y que solemos hacer en secundaria y en superior. Y creo que tiene mucho potencial para trabajar también desde inicial y en primaria. Y acá, un poquito, cuando hablamos de alfabetización informacional, no hablamos solamente de tecnología. ¿Y por qué digo que no hablamos solamente de tecnología? Muchas veces cuando preparamos nuestras capacitaciones al fin, las guiamos en esto de navegar e identificar la información fiable en Internet, de cómo duplicarla, de cómo publicarla, de cómo hacerla circular, de los cuidados que tenemos que tener. Sin embargo, la dimensión de al fin tiene que ver con toda la información, con el cuidado en toda la información. Y en las escuelas, esto nos implica, por ejemplo, trabajar temas como ESI, trabajar temas que tienen que ver con la tecnología y también trabajar temas que tienen que ver con el mismo libro, con la tecnología del libro. Somos conscientes, porque somos parte del sistema y muchos de nosotros seguimos trabajando en el sistema, que en algunas comunidades hay un desconocimiento del uso de la tecnología libro, de dónde encontrarlo, de cómo buscarlo, de cómo utilizar una biblioteca, de lo que es una biblioteca, de cómo usar el mismo libro.
todo el ecosistema del libro. Cómo utilizar el libro, cómo utilizar un índice, qué partes tiene un libro, cómo guiarse con temas dentro de la biblioteca. Para nosotros, el alfil, esta manera de mirar el alfil, ver con la tecnología, pero también tiene que ver con tocar los libros. Estas fotos que están acá, las agregué hace 2 horas y es un grupo de chicos que vinieron de la Villa 1114 de acá de Capital Federal, con su bibliotecaria, que es esta, que es Miriam, y con su maestra. Y creo que es importante no perder esas dimensiones. Y el ESI nos permite trabajar en forma integral eso. Perdón, al fin nos permite trabajar en forma integral eso. Un poco más de lo que les decía, esto es algo de lo que estamos preparando en cartelería, en folletería, que ustedes van a poder descargar desde la página web y que vamos a hacer circular también a través de las bibliotecas pedagógicas y de las bibliotecas escolares. Pensar en la información como una problemática en sí dentro del alfil, que tiene que ver con estar conectados y también con la información que nos circula en el mundo real, en el mundo de la no conexión. Y aparte, el transmitir y ayudar desde inicial a los padres al acercamiento, a ser buenos acompañantes en los trayectos, porque no somos solos desde las escuelas los que tenemos que formar en este sentido a los chicos. Y como ya estoy hablando mucho, y quiero dejarlos porque quiero escucharlos a ver si tienen dudas, esta es una frase de un autor que me gusta mucho, que es David Lange, de su libro El Atlas de la Nueva Bibliotecología, que dice: las malas bibliotecas solo construyen colecciones, las buenas bibliotecas construyen servicios, y una colección es solo uno de muchas. Las grandes bibliotecas construyen comunidades. Y quizás la apuesta que tenemos desde acá, y que estamos en principio implementando dentro de la misma Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros para proponérselos a ustedes en todas nuestras redes federales, es esto. Bibliotecas como grandes comunidades de conocimiento, donde no solamente estén los chicos, sino la comunidad misma, la comunidad educativa de la escuela y los padres, la comunidad más extendida, que es la comunidad inmediata, el pueblo, la ciudad. Que la biblioteca es más que cultura, que la cultura escrita, es el desarrollo del factor humano. Las personas, es un espacio donde las personas pueden desarrollarse. Todos los que pasamos por alguna biblioteca pública, popular, y que pasamos más allá de estar dando un libro, que estuvimos ahí, estuvimos conscientemente en esos espacios, sabemos de cuántas personas cambiaron su vida y vieron enriquecida su vida y cambiaron su destino por pasar por una biblioteca. El bibliotecario en este rol es un bibliotecario mediador no solamente de la información, sino un mediador en las relaciones, en esas relaciones que se establecen en esas mesas cuando los chicos trabajan, en un mediador de la información que se genera dentro de las bibliotecas, dentro de las comunidades educativas y las propias comunidades donde están insertadas las escuelas. Eso es un poco lo que creemos o lo que estamos creyendo cuando estamos elaborando los materiales que próximamente van a ver y de los que van a poder disponer.